Aquí comienza Ellas Hoy, el programa semanal de France 24 en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de los derechos de las mujeres y diversidades. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto estar con ustedes. Vamos con los titulares. Los talibanes cumplieron 3 años en el poder en Afganistán, luego de la retirada de Estados Unidos. Un régimen que ha borrado a las mujeres de la escena pública. El grupo ha vulnerado el derecho a la educación de las niñas y jóvenes afganas, mientras que los casos de feminicidios siguen en aumento. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue imputado por presuntas lesiones graves y coactivas contra su expareja Fabiola Yáñez. El caso de Fernández ha llevado a múltiples señalamientos contra las instituciones protectoras de los derechos de las mujeres en Argentina. Sin embargo, múltiples movimientos feministas aseguran que sin su existencia no se conocerían este tipo de denuncias. Lo analizamos en esta emisión. En el Festival de Cine de Lima se presentó la película Memorias de un cuerpo que arde. La película de la directora y guionista Antonella Sudasasi explora la feminidad y la sexualidad de las mujeres mayores a través de múltiples historias entrelazadas. Tenemos reportes desde la capital peruana. Comenzamos esta emisión en Afganistán, porque allí los talibanes cumplen 3 años en el poder. En agosto de 2021, el grupo se tomó Kabul luego de la retirada de las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno talibán ha impuesto duras restricciones en todos los aspectos de la vida de las mujeres. Veamos. Con banderas, los talibanes celebran 3 años en el poder, pero detrás del júbilo, una realidad sombría toca a las mujeres afganas. Desde 2021, los talibanes han desmantelado el acceso de las niñas y mujeres a la educación en Afganistán. En 2022 se les prohibió a las niñas asistir a las escuelas secundarias. Luego se suspendió la posibilidad de acceder a la universidad. En la actualidad, según datos de la ONU, un 80% de las niñas y mujeres jóvenes en edad escolar están sin escolarizar. Las mujeres afganas han sido sistemáticamente despojadas de su independencia económica. Los talibanes les han quitado la posibilidad de tener puestos en el sector público. Unas prohibiciones que cada vez más permean su participación en el sector privado. En julio de 2023 se ordenó incluso el cierre de salones de belleza. Nuestro futuro es incierto. Ahora no tenemos ni salario, ni otro ingreso, ni trabajo. Nada. Todo el mundo está muy inquieto por su futuro. Los talibanes han borrado la figura de las mujeres en la vida pública. No se le permite a ninguna mujer ocupar puestos de liderazgo con influencia política. La primera tendencia, la más llamativa, es la eliminación de las mujeres afganas de la vida pública. Hasta la fecha, ninguna mujer en Afganistán ocupa un puesto de liderazgo en ningún lugar que tenga influencia política, ni siquiera en el extranjero. En 2022, solamente el 10% de las mujeres afganas encuestadas indicaron poder cubrir sus necesidades básicas de salud. Y en paralelo, la crisis de salud mental de las mujeres es alarmante. Un 68% de las mujeres encuestadas reportan tener una mala o muy mala salud mental, según la ONU. 3 años después de que los talibanes retomaran el poder, han impuesto un apartheid de género en Afganistán, en el que también están vigentes las restricciones de viajar largas distancias sin un acompañante varón, o la anulación de divorcios por parte de los talibanes. La violencia de género también va en aumento. Según datos recogidos por The Guardian, al menos 300 mujeres han sido asesinadas por hombres afganos desde que los talibanes llegaron al poder, una cifra que podría ser mucho mayor, pues no existen los mecanismos y el miedo a denunciar es una constante. Vamos a Argentina, porque el expresidente Alberto Fernández fue imputado por lesiones graves y abusos de poder y autoridad contra su expareja Fabiola Yáñez. Así se abrió formalmente la investigación sobre el caso. La Fiscalía reveló que Fernández habría presuntamente obligado a abortar a Yáñez contra su voluntad en 2016. Este caso ha derivado en ataques contra las instituciones creadas durante el gobierno de Fernández, como es el caso del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desmantelado por el actual presidente Javier Milei. Unos señalamientos que han condenado diversos movimientos feministas del país. Aseguran que es gracias a estas instituciones que este tipo de denuncias pueden tener lugar.
Para analizar este tema, conectamos con Silvina Bentivegna, abogada especialista en violencia de género, feminista, activista por los derechos de las mujeres. Justamente quiero comenzar preguntándote acerca de estos ataques que han recibido las instituciones que velan por los derechos de las mujeres en Argentina tras el caso de Fernández. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? El caso, digamos, que es emblemático, ¿no? Y está generando un precedente en la Argentina, atento que es la primera vez que un presidente de la nación viene denunciado por violencia de género, ¿no? Y particularmente en su gestión, ¿sí? Se creó uno de los ministerios, que es el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Que con la actual presidencia ha sido desmantelado, dejando, bueno, desocupadas a muchas mujeres que estaban trabajando en este Ministerio de la Mujer, porque, digamos, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que Javier Milei, el actual presidente, desde el inicio de su gestión y de su proyecto, ¿no? De política, siempre, digamos, que tuvo una mirada en contra de los feminismos, o sea, no reconociendo la violencia de género en cierta forma, ¿no? Porque hoy día ahí se desmanteló el 38, o sea, bastante, ¿sí? El 38% estadísticamente de este Ministerio de las Mujeres, dejando solamente la línea, o sea, la línea de la mujer, la línea 144, que es de contención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género. Hoy día tenemos en Argentina 2 mujeres. Entonces, esto significa la falta de reconocimiento que hoy día el actual gobierno está teniendo frente a la violencia de género, ¿no es cierto? O sea, muchas mujeres tienen esta línea para pedir asesoramiento y además esta línea se la orienta, se la asesora y se la deriva a radicar una denuncia por violencia de género. Entonces, bueno, esto sale a la luz, ¿no? Con este gobierno, ¿no? Y hoy día tenemos una ex primera dama donde viene denunciada por violencia de género. Entonces da a pensar, digamos, qué está pasando con las políticas públicas de la actual presidencia, ¿no? Porque hay una ley, que es la 26485, de protección contra las violencias contra las mujeres, ¿no? De niñas y adolescentes, donde en base a esta ley muchas mujeres denuncian, ¿no? En base a esta ley está la obligación estatal de aplicar políticas públicas. Este gobierno desmantela el Ministerio de las Mujeres, deja 2 mujeres solas trabajando en una línea que trabaja las 24 horas. Entonces, bueno, da a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno de Javier Milei? Y por otro lado, con el ex gobierno, ¿no? De Alberto Fernández, donde en la Quinta de Olivos teníamos a una mujer que venía siendo maltratada físicamente, ¿no? Y psicológicamente por el actual, en su momento, presidente de la nación, ¿no? Es, digamos, mi mirada. Y es que Fernández durante su presidencia había dicho, abro comillas, que se había acabado el patriarcado en Argentina. Unas declaraciones muy criticadas y que vuelven ahora. ¿Podríamos hablar de esto? El descargo que hizo el expresidente Alberto Fernández, particularmente, es un claro ejemplo de un hombre violento, manipulador y narcisista, ¿no? La doble fachada del hombre violento, el negarse como violento. Entonces, él frente a toda la prueba que se llevó a cabo, que se descubrió en base a esta otra prueba del proceso, él lo catalogó como discusiones de pareja, minimizando la situación. Una discusión de pareja nos lleva a tener un golpizo en el ojo o en el brazo, ¿no? Generar hematomas. El claro ejemplo está. Entonces, sus declaraciones es un claro ejemplo de la doble fachada del hombre violento, manipulador y narcisista, ¿no? Donde teníamos en la Casa de Olivos a una mujer que estaba viniendo a ser víctima de la violencia del propio presidente de la nación, ¿no? Esto, minimizar el problema y negar el problema. Pero la prueba sale a la luz, que está más que complicado, ¿no? Con la prueba documental, pericial informática, ¿no? Y la declaración, ¿no? De la propia víctima, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, ¿no? La negación. Por otro lado, políticos afines a Javier Milei han comenzado a hablar de género incluso cuando antes no se habían referido a estos temas después de que se conociera el caso de Fernández. ¿Existe un doble discurso por parte del oficialismo? A ver, este caso, digamos, saca a la luz, ¿sí? Esto que viene sucediendo en el país, ¿no es cierto? Porque hoy día se está hablando de la violencia de género y es un gobierno, ¿sí? El oficialismo, ¿no es cierto?, que desmanteló todas las políticas públicas que tiene que aplicar. Independientemente de la ley 26485, tenemos la Convención de Belém do Pará, ¿sí? Donde
estatalmente, ¿sí? La Argentina firmó este compromiso internacional en aplicar políticas públicas. Y hoy la Argentina no tiene políticas públicas, particularmente. Entonces da a pensar qué es lo que está haciendo hoy día el gobierno de Javier Milei frente a la violencia de género. ¿Sí? Hoy día en la Argentina tenemos 127 femicidios. Y en la línea nacional, que es la línea 144, tenemos 2 mujeres, 2 operadoras que intervienen en casos de violencia. Entonces tenemos una contradicción. Él ya lo venía anunciando previamente esto, ¿no? El no reconocimiento de la violencia de género. Particularmente. Y su accionar hasta el día de hoy viene en contra. Por eso el feminismo, ¿no?, está en contra de este gobierno ultraderecha, particularmente. Por más que lo quiera sostener hoy día, ¿no?, y quiera reconocer que sí está a lo mejor trabajando en pos de los derechos de las mujeres. Es un gobierno que claramente está en contra de los feminismos y de los derechos de la mujer, particularmente. Silvina, muchas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Ahora hablamos de cultura, porque el Festival de Cine de Lima, en Perú, se presentó la película Memorias de un cuerpo que arde, una cinta que explora el placer, el deseo y la intimidad de 3 mujeres mayores de 65 años. Ellas representan una generación que se crió en una época en la que la sexualidad era un tabú. Nuestra enviada especial a Lima, Lea Burrell, habló con la directora de la película, la costarricense Antonella Sudasasi. Escuchemos. Hace 10, 15 años, quizás hablar de estos temas todavía seguía siendo aún más tabú, ¿no? Porque eso fue un poco lo que me encontré yo con las protagonistas, que ellas no habían hablado nunca de estos temas con sus hijas o sus nietas, pero que tenían muchas ganas de hablarlos, porque de verdad estamos en otro momento histórico, ¿no? O sea, el contexto ha cambiado por suerte y como que hay un poquito de más apertura, ¿no?, para hablar de estos temas. Pero bueno, por eso es que digo, quizás hubiera sido súper lindo, pero tal vez no se hubiera dado la oportunidad porque ellas me dicen, ¿por qué estamos hablando de esto?, ¿no? Que es lo que solía pasar. Y por el contrario, digamos, ahora ellas se permiten hablar, pero desde el anonimato. Sigue habiendo todavía un tabú, ¿no?, que superar. Y con imágenes de esta película nos despedimos. Recuerden que pueden ampliar este y otros contenidos en France 24 y también en france24.com. Siempre viví con mi esposo hasta que él murió. Él era muy caliente, demasiado caliente. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.